Amén, mis hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga en esta mañana. Es nuevamente gratificante poder verles, a ustedes, mis hermanos, poder acá reunirnos en torno a la adoración y también a la exhortación de la palabra del Señor. Les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, del versículo número 19 al 25. Hebreos capítulo 10, del versículo 19 al 25. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice así el Señor: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, por permitirnos esta oportunidad. Sí, Señor, es una oportunidad que tenemos como hijos tuyos de poder reunirnos en torno a la adoración y también a la exhortación de tu palabra. Te pido, Señor, que saques todo pecado, saques todo pensamiento, Señor, sentimiento que haya en nuestros corazones, que impida, Señor, que tu palabra sea, Señor, predicada. Que tu palabra, Señor, entre a los corazones, Señor, de nosotros. Padre, ayúdanos. Dame de tu gracia para poder exponer tu palabra. Señor, quita toda vanagloria. Señor, quita todo orgullo, Señor, y que el fin, Señor, de poder estar acá sea el único fin de poder exaltar tu nombre, bendecir tu nombre, honrar tu nombre, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, eres merecedor de toda honra. Señor, tú eres nuestro Señor. Padre, te pido, Señor, que tú me auxilies en tu palabra. Señor, sabemos que somos insuficientes, pero suficientes en ti, por medio de tu Espíritu Santo que nos capacita y nos alienta a poder seguir. Gracias te damos por ello y confiados, Señor, en libertad terminamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Si nosotros hiciéramos un viaje en este momento, 20 años atrás, muchas de las cosas que hoy nosotros tenemos en nuestras manos o que nosotros podemos ver estarían totalmente desactualizadas. Por ende, muy difícilmente nosotros quisiéramos volver 20 años atrás para utilizar aquellas cosas que en este tiempo están totalmente actualizadas y mejoradas. Y que de alguna u otra forma nos dan ciertos beneficios y nos dan ciertos privilegios para nosotros en la vida cotidiana poder movilizarnos, podernos movernos, podernos muchas veces también comunicarnos. Por ejemplo, ¿quiénes de acá, hace 20, 30 años atrás o incluso más, utilizaron alguna vez aquella llamada Alteza?
¿cierto? Para poder lavar la ropa. Pero muchos en este tiempo no preferirían utilizar aquella alteza. Muchos de nosotros utilizaríamos una lavadora que nos facilita de alguna u otra forma el poder lavar nuestra ropa, ¿cierto? Apretamos un solo botón y allí la ropa se lava sola. Otro ejemplo es el teléfono celular, en donde hace 20 años atrás o más, el celular para lo único que servía era para poder llamar y para poder recibir llamadas. Pero hoy en día nadie quisiera utilizar, ¿cierto?, aquellos teléfonos que parecían ladrillos, sino que muchos en este tiempo les gustaría utilizar, ¿qué cosa? Celulares en donde hoy en día podemos navegar por internet, en donde podemos mensajearnos, en donde nosotros podemos incluso escuchar radio, reproducir música, incluso también podemos ver hasta la televisión en aquellos aparatos que de alguna u otra forma nos facilitan, entre comillas, ¿cierto?, la vida. Mis hermanos, estos avances tecnológicos de alguna u otra forma tienen su lado bueno, pero también tienen su lado malo. Como por ejemplo, ¿qué cosas estos avances tecnológicos tienen? Como por ejemplo el teléfono celular, que moldea nuestra conducta y no necesariamente para bien. Ejemplo, si nosotros observáramos nuevamente una imagen antigua de muchas personas en una micro, hace 20 años atrás, veríamos la disponibilidad que las personas tienen para poder comunicarse, la disponibilidad que tienen para poder ser amables unos con otros, la disponibilidad de que el momento cuando la persona sube, ¿cierto?, a una micro, un microbús, saluda, buenos días, buenas tardes. Pero si nosotros viéramos la imagen de esa misma micro hoy en día, o de ese bus, ¿qué es lo que nosotros veríamos? Veríamos personas introducidas en un celular. ¿Y qué es lo que apunta a eso? Al individualismo. ¿Qué es lo que apunta a eso? A personas totalmente insensibles al prójimo y una nula disponibilidad para poder comunicarse. Todos insensibles, producto de estar insertos en un aparato que se llama teléfono celular. Claramente, como mencionaba, esto provee el individualismo. Por ende, este beneficio o este privilegio que hace 20 años atrás no teníamos, conlleva a que nosotros debemos utilizarlo bajo una responsabilidad. Y mis hermanos, algo parecido nos presenta el libro de Hebreos, en particular en los versículos que nosotros acabamos de leer. De saber, mis hermanos, de que nosotros gozamos, de que nosotros podemos estar alegres, de que gozamos de un mejor pacto en este tiempo, mejor que el antiguo pacto. Vemos también que el libro del Hebreo nos presenta de que Jesús es superior a Moisés, de que Jesús es superior a las leyes, de que Jesús es superior a los ángeles, de que Jesús es superior a los sacerdotes, que en el antiguo pacto existía. Todo esto, mis hermanos, era para poder alentar a aquellos que iban a escuchar esta carta, debido a que muchos de los que escuchaban eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ellos estaban producto de la persecución, desertando de la fe y volviendo justamente a los ritos del antiguo pacto, que en realidad eran sombra de lo que nosotros en este tiempo, en el nuevo pacto, íbamos a gozar. Por eso, mis hermanos, pero a pesar de aquello antiguo que era sombra de lo que tenía que venir, hoy en día eso nos conlleva a moldear también nuestra conducta. Eso también nos lleva, mis hermanos, y conlleva una responsabilidad que nos obliga a comportarnos de una forma, y esto se traduce en tener frutos en el nuevo pacto de forma práctica en cada una de nuestras vidas. Leamos por favor lo que dice el versículo 19, empezando mis hermanos, por un entonces.
Y ese entonces nos obliga a detenernos y a revisar lo dicho en los versículos anteriores, ya que esta conclusión que se da aquí en el versículo 19, 21, nos lleva a una conclusión de algún tema que ya anteriormente se ha tratado. ¿Qué es lo que se trata en el capítulo 10? Porque nosotros debemos, mis hermanos, entender estos versículos a la luz del contexto del capítulo 10, porque si no, nosotros no los vamos a entender claramente. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 10? Nos está hablando, si nosotros vemos del versículo 1 al 4, los sacrificios son insuficientes para quitar el pecado de los hombres. ¿Qué vemos, por ejemplo, del versículo 5 al 10? Que la ley pedía sacrificios, pero la voluntad de Dios se cumple con la muerte de Cristo, Él como sacrificio. Y del versículo 11 al 18 nos dice de que Cristo es el sumo sacerdote, es el gran sacerdote eterno y para siempre. No como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que eran hombres totalmente falibles. Y todo esto, amada iglesia, nos conduce, nos encamina lo que el versículo 19 y 21 nos dice de forma resumida para destacar una idea y llevarnos a perseverar a ciertas conductas arraigadas en el nuevo pacto, el cual es la libertad y la confianza que tenemos de acercarnos a Dios y su presencia. Leamos lo que continúa después de ese entonces. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, mis hermanos, para tener nosotros esa claridad de que nosotros tenemos una libertad, de que nosotros tenemos una confianza para poder acceder al lugar santísimo, debemos entender cómo funcionaba el antiguo pacto y sus ordenanzas con respecto al culto de Dios. Veamos un pequeño resumen de lo que era el antiguo pacto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 24, en donde demanda ciertas exigencias para que Dios morara en medio del pueblo. Por ejemplo, tenemos Éxodo también, capítulo 29, versículo 42, donde habla de que a través de estas exigencias, el poder de Dios y Dios iba a morar en medio del pueblo. Dice: serán holocausto continuo para vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, en el lugar será santificado por mi gloria. ¿Cuál era la exigencia? ¿Cuál era la demanda de este nuevo pacto? Era construir, amados hermanos, un tabernáculo, en el cual estaba conformado por dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. Esto lo explica con más detalles el capítulo 9 del mismo libro de Hebreos, en el versículo 2 y 5. Pero ¿qué es lo que se hacía especialmente en estos lugares donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo? El lugar santo era en donde solo podían entrar, no todo el pueblo, solamente podía entrar el sacerdote, y que lo hacían de forma continua para poder cumplir los oficios del culto a Dios. Por ejemplo, en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados al Señor. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? ¿O qué es lo que se hacía en el lugar santísimo? Solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecer una vez al año un sacrificio en sangre, en donde derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, que era el arca del Señor, en donde moraba la presencia del Señor, y solamente Él podía entrar. Y es allí, mis hermanos, que una vez al año Él hacía sacrificio por Él mismo, porque era un sacerdote no perfecto, y también por el pueblo, para que
el pueblo fuera perdonado por el Señor. Y mis hermanos, yo quiero que en esta mañana tú te puedas empapar del antiguo pacto, para que nosotros podamos entender esa libertad y esa confianza que nosotros tenemos para poder entrar hoy al lugar santísimo, a la presencia del Señor. No solamente habían esas cosas, también habían ofrendas diarias al Señor. Eso lo podemos ver en Éxodo 29, del 42 al 43. Mis hermanos, en este momento, nuestra mente, nuestro corazón debe meditar. ¿En qué cosa? Sobre las restricciones y las limitaciones que habían en el antiguo pacto para poder acceder a la gloriosa presencia de Dios. Mis hermanos, no cualquiera podía entrar. No cualquiera podía oficiar el culto al Señor. Habían restricciones, limitaciones para que el pueblo pudiera entrar con libertad y con confianza, como nos dice el versículo 19. Mis hermanos, todos estos sacrificios eran para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Pero estos sacrificios, como dice Hebreos capítulo 10, 1 y 4, no quitaban el pecado del pueblo. No lo quitaban. Mas Jesús fue el sacrificio perfecto para satisfacer la ira de Dios y darnos la maravillosa libertad, la maravillosa confianza de entrar al lugar santísimo, como dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué cosa? Misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Mis hermanos, tenemos que concluir que nosotros tenemos un libre acceso. No hay nada que nos impida poder hoy entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor. No hay nada que nos impida el nosotros poder gozar de la presencia del Señor. Mis hermanos, el texto nos anima a que nosotros tengamos confianza. Que nosotros tengamos, mis hermanos, confianza. Porque ya el sacrificio, ya el sumo sacerdote eterno y para siempre, ya fue, ya está, y que es nuestro Señor Jesucristo. Todos nos hemos encontrado en esa situación en donde nos invitan, ¿cierto?, a una casa, o nosotros invitamos a algún hermano, y ¿qué es lo que normalmente nosotros escuchamos? Escuchamos, hermano, adelante, toma asiento, ten confianza. No, dele nomás, hermano, coma, saque más de un pan. Uno sabe que no puede sacar más de un pan porque no está en su casa, ¿cierto? A pesar de que la invitación es a la confianza, estás en tu casa. Y mis hermanos, esto es lo mismo, no temas. Mis hermanos, debemos tener confianza. Hay libertad para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Ya no hay restricciones para que nosotros podamos gozar de esa presencia. Mis hermanos, si clamas y pides misericordia, no tendrás que sacrificar un animal. Estás libre de poder acceder a Dios. ¿Cuántos sacrificios habrían acá en este lugar, en esta mañana, antes de entrar, por ejemplo, al templo? ¿Cuántos asados habrían acá? Muchos. Pero mis hermanos, ya no hay que ofrecer sacrificios. Tenemos libre acceso, tenemos libertad. Ya no hay restricciones para que nosotros podamos gozar de la presencia del Señor y del Dios Todopoderoso y Santo. Y esto nos traza no solo los beneficios de un nuevo pacto, sino que también, como dice, un camino nuevo y vivo, como dice el versículo 20, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Mis hermanos, Cristo es el camino. Y Él nos trazó por donde nosotros debíamos caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo que aquí habla con respecto al velo
que el velo en el lugar, entre el lugar santísimo y el lugar santo, había un velo que separaba al pueblo de tener ese acceso a la presencia del Señor. Esa separación, mis hermanos, era la que existía entre Dios y el hombre. Y para que esta separación no existiera, ¿qué es lo que debía haber? No debía estar el velo, sino que el velo tenía que ser rasgado para que ya no existiera más esa separación entre Dios y el hombre. Y bueno, dice que ese velo fue su carne. El velo fue su carne. Mis hermanos, que es claramente de que Jesús, la representación de Jesús muriendo en una cruz. Mis hermanos, Él fue el sacrificio para que no existiera más esa separación. Su carne fue el canje para que no existiera más esa separación que existía en el antiguo pacto con respecto al nuevo pacto. Y no solo eso, sino que también vemos en el versículo 21 de que Jesús es la fiel representación del sumo sacerdote, pero no en lo terrenal, sino en lo celestial. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, allí vemos que tenemos un sacerdote sobre la casa del Señor. Pero no es un sacerdote terrenal, sino que es un sacerdote, mis hermanos, es un sacerdote celestial y no terrenal. Vemos de que en el antiguo pacto el sacerdote estaba sujeto a debilidades, como dice Hebreos 5, del 1 al 2. Luego también vemos en Hebreos capítulo 10, del versículo 11 y 12. Dice el 5, 1, 2, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere, para presentar, dice que, ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Luego vemos en el versículo 10 del versículo 11 al 12, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, que dice que este sumo sacerdote celestial se sentó a la diestra de Dios el Padre. Mis hermanos, su intercesión ya no es como la del antiguo pacto, su intercesión es eterna. Él no tenía que ofrecer un sacrificio, Jesús, por él mismo como los antiguos sacerdotes, ya que él no era sujeto a debilidades. Él no era como los sacerdotes del antiguo pacto, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado, pero sin pecado. Mis hermanos, tenemos entrada libre al lugar santo, al lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Del sacrificio de Cristo. Y no solamente, sino que también nosotros tenemos un sumo sacerdote, el cual no es terrenal, sino que es celestial. ¿Por qué armamos todo esto que está acá? Para que, mis hermanos, nosotros tengamos conciencia, para que nosotros tengamos, mis hermanos, en nuestros corazones y en nuestras mentes, que el acercarse o la forma en cómo en el antiguo pacto las personas se acercaban al Señor, había muchas restricciones y muchas limitaciones. Todo esto debe moldear nuestra conducta de devoción a Cristo. Es ser más fervientes por Dios. Debemos pensar y meditar, mis hermanos, lo privilegiado que somos de tener acceso gratuito a Dios y su presencia. ¿No debiese llevarme a ser más agradecido por el Señor? ¿No debiese llevarme esta lectura de la palabra del Señor a ser más ferviente por el Señor? ¿No debiésemos, mis hermanos, llevar a correr más y más cada día la presencia del Señor?
Estamos libres de acceder a la presencia del Señor, mis hermanos. Estamos libres de poder acceder al Señor. Ya no hay sacrificios. El sacrificio fue Cristo. Ya no hay un sumo sacerdote que tenga que interceder por el pueblo. Cristo fue el sumo sacerdote, el cual intercede por su pueblo. Mis hermanos, claro que sí, debiese moldear nuestra conducta hacia ciertos principios prácticos de este nuevo pacto, los cuales veremos a continuación. En el versículo 22 dice, acerquémonos, ya habiendo establecido de que tenemos libre acceso, que debemos tener confianza para poder acercarnos a Dios. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Lo primero que nos preguntamos, ¿por qué el autor menciona que se acerquen? Y aquí debemos entrar en el contexto de esta palabra y debemos recordar de que producto de la persecución que en ese tiempo se vivía, muchos de estos cristianos, de estos judíos que se habían convertido al cristianismo, estaban volviéndose y desertando de su fe y volviendo a los antiguos ritos del antiguo pacto. Y por eso, mis hermanos, que precisamente, mis hermanos, estas cosas que eran del antiguo pacto no nos acercaban a Dios. Y por eso que el autor de Hebreo dice, acérquense, mis hermanos, vengan a Él, porque se estaban alejando y justamente estaban volviendo a los ritos del antiguo pacto que no necesariamente los acercaban a Dios. Y de esto podemos pensar lo siguiente, de que ya no hay ritos que nos acerquen a Dios. Solo por el mérito de Cristo somos hechos cercanos a Dios. Mis hermanos, si en ese tiempo la persecución era el trampolín para retroceder a lo viejo e inservible del pacto antiguo, ¿cuáles son esas cosas que alimentan el deseo de alejarnos de Dios? ¿Cuáles son esas cosas, mis hermanos, que nos alejan del Señor? En ese tiempo era la persecución. Volvían a los antiguos ritos para justamente no acercarse, sino que alejarse de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que entorpecen nuestra comunión con el Señor para entrar en su presencia, para gozar de Él para siempre? Mis hermanos, ¿serán los constantes picoteos del mundo y sus placeres? ¿Será la televisión? ¿Será el internet? Mis hermanos, debemos también entender de que alejarse del Señor era también en ese tiempo rechazar la invitación abierta de acercarse a Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros que pensamos que de forma externa, nosotros con cierta postura, con ciertas cosas, nos vamos a acercar a Dios. Pero eso no nos acerca a Dios. Lo que nos acerca a Dios es Cristo. Él como el sumo sacerdote, Él como el sacrificio. Cristo es el único que puede lograr que nosotros nos acerquemos a Dios. No hay rito. No hay cosas externas que nos puedan acercar a Dios. Él es el único que nos puede acercar a Dios. Y lo segundo es que es la invitación abierta a que se acerquen. Pero ¿cómo hoy en día, en este nuevo pacto, nos acercamos a Dios? Porque nosotros debemos entender, sí, se quitaron los ritos, ya no hay limitaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo inmutable, Dios sigue siendo el mismo. La forma en cómo se acercaban en ese tiempo cambió, pero hoy en el nuevo pacto, ¿cómo nosotros nos acercamos al Señor? ¿Cómo nos hacemos cercanos con el Señor? Y claramente, Dios nos ha dejado ciertas disciplinas para que nosotros nos podamos acercar hoy al Señor en el nuevo pacto. La lectura de su palabra, la oración, la comunión con Él. Ahora, mis hermanos, esta es una advertencia
a que tengamos cuidado de apartarnos. Tengan cuidado de deslizarse poco a poco, dejando los medios los cuales te acercan al Señor. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu devocional al Señor? Mis hermanos, si nosotros leemos el libro de Hebreos, trae claras advertencias con respecto a alejarnos de Dios. Y estos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo se alejaron volviendo a los ritos antiguos que no servían para acercarse a Dios. Y miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 11 y 14. Ten cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Mis hermanos, no te alejes de Él. Esa es la exhortación. No te alejes del Señor. No te alejes de su presencia. No te alejes de este Dios amantísimo y poderoso. No te alejes de Él. Acércate. Ya no hay sacrificios que te impidan acercarte al Señor. Ya fue ese sacrificio eterno para que tuviéramos libre acceso. Acércate, ven a Cristo, al sumo sacerdote que intercede delante del Padre día tras día. Ahora, ya hemos definido cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Pero esto no significa que es una condición también para que nos acerquemos al Padre, ya que echaríamos todo lo dicho por la borda con respecto a la suficiencia de Cristo en este antiguo pacto, sino que asume que de forma posicional, ya siendo creyentes, fuimos transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne, un corazón que es sensible a las cosas del Señor, un corazón que corre hacia las cosas del Señor. Mis hermanos, ya siendo creyentes, fuimos transformados de un corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a sus preceptos. Pero tampoco debemos asumir que al tener nosotros estos beneficios, debido a la muerte de Cristo, nosotros nos acercamos como queramos al Señor. Recordemos que Él es santo, 3 veces santo. Y por eso que el mismo texto dice, ¿cómo debemos acercarnos? Con un corazón sincero. Y lo primero que debemos recordar es que la ley no solucionaba el problema del corazón. Vemos versículos como Isaías 29:13, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mi corazón y su veneración hacia mí es solo de tradición aprendida de memoria. Vemos al Señor Jesucristo encarando al pueblo en Mateo 15, del 7 al 8, dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mis hermanos, ya no son las cosas externas las que generaban el problema, como en el antiguo pacto. Ahora lo que tiene que ser transformado, que es nuestro corazón. De nada te sirve que te acerques cumpliendo ciertas cosas externas si tu corazón no es un corazón sincero, si tu corazón no es un corazón verdadero que cumple sus preceptos, no desde afuera, sino que desde adentro. Recuerda que el corazón, mis hermanos, es el motor de nuestras actitudes. Todo lo que nosotros hablamos, somos, en esencia, proviene ¿de qué? De nuestro corazón. El Señor dijo, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. Que del corazón provienen los buenos y los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Todo, mis hermanos, proviene del corazón. Pero el antiguo pacto no solucionaba los temas del corazón. Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, ustedes dicen que no cometen adulterio, pero al hacer, por no hacer el acto físico,
Pero del momento que ustedes codician a una mujer con sus ojos, ya han adulterado con ella en su corazón. Mis hermanos, ya no tiene que ver con las cosas externas, tiene que ver con tu corazón. Asegúrate de que te estás acercando de forma sincera. ¿Cuántos de nosotros hablamos de orar y no oramos? ¿O solo lo hacemos cuando venimos al culto? Pero ni en la semana derramamos nuestros corazones a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hablamos de adorar a Dios, pero no adoramos juntos con la familia? Pensamos, mis hermanos, que Dios no ve esa actitud. Pensamos, mis hermanos, que Dios hace ciego a ese tipo de actitudes de corazones no sinceros delante del Señor. Mis hermanos, y luego tenemos nosotros como cristianos la valentía de acercarnos a Dios como si nada hubiera pasado. Mis hermanos, debes acercarte con un corazón sincero, verdadero delante del Señor. Recuerdo siempre un predicador que dijo que el mayor día de hipocresía en la tierra era donde muchos se reúnen a cantar en los cultos de adoración. Muchos decimos, toma mi vida, Señor, tuya es, y no le hemos dado ni un centímetro al Señor. Mis hermanos, el que oficia este culto no es el hermano que dirige. El que oficia este culto no es el pastor. El que ha oficiado y ordenado este culto es el Señor. Él está en medio de nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros alabamos al Señor con nuestra boca, pero realmente en la práctica de este nuevo pacto, que es la gracia del Señor, no lo hacemos? Sí, cambió la forma de poder acercarnos a Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Es como, por ejemplo, si yo fuera a un cumpleaños y entregara un regalo a un hermano o a una persona, y luego yo invitara a ese mismo hermano o persona a mi cumpleaños y no me trae un regalo. Y yo en mi interior diría, le entregué un regalo al hermano, ¿por qué no me trajo uno de vuelta? Entonces la pregunta es, ¿fui sincero en entregarle ese regalo? ¿Fui verdaderamente sincero? No, porque lo hice esperando algo a cambio. Mis hermanos, muchos de nosotros nos acercamos con un corazón así, poco sinceros delante del Señor. ¿Cuántos de nosotros solo nos acercamos a Dios para pedir algo a cambio? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos acercamos solamente para pedir cuando no solo nos entregó la libertad de acercarnos para pedir, sino que para gozar, mis hermanos, de su presencia? ¿Hace cuánto que no oras solo, no solo para pedir? ¿Hace cuánto que no te acercas al Señor con ese corazón sincero de adoración? Porque el Señor es santo, porque el Señor es inmutable, porque el Señor es poderoso, es infinito, grandioso, maravilloso. Antes, en el antiguo pacto, se llevaban a las personas a tener un temor de no ser aceptadas por Dios y ser fulminadas por su santidad. Hoy podemos ser sinceros, mis hermanos, podemos acercarnos y confesar tal como nosotros somos. Pero debemos hacerlo en plena certidumbre de fe, como dice el texto. En plena certidumbre de fe. El libro de Hebreos nos presenta sus promesas, que se afirman sobre la base no de los hombres, sino que se afirman sobre la base de nuestro Señor Jesucristo. Y esa base es firme, no es fluctuante. Podemos tener plena certidumbre de fe de nosotros acercarnos porque aquel que ha dicho las promesas, Él las cumplirá. No solo debemos acercarnos en plena, ¿cierto?, con un corazón sincero, sino que en plena certidumbre de fe. Mis hermanos, podemos vivir confiados, como dice Hebreos 3:6, al mencionar que Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Pero también nos hace pensar
que esta plena certidumbre de fe que está en Cristo está amarrada a retener firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Nos acercamos dudando de que Dios no nos preservará? ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿En oración? ¿Dudando? ¿Te examinas cómo te acercas a Dios? ¿Te acercas en plena certidumbre de fe, entendiendo de que Él puede limpiarte, entendiendo de que Él te puede perseverar, que no es un tema que tú perseveres, sino que el Señor te hace perseverar? Pero no solo eso, sino que también debemos acercarnos con un corazón purificado, ¿de qué? De mala conciencia y un cuerpo lavado con agua. Y el autor tiene en mente, ¿qué cosa? Las cosas que se hacían en el antiguo pacto. Justamente él tiene en este momento eso en su mente. Leemos Levítico 16:4, en donde dice que el sacerdote tenía que lavarse su cuerpo con agua antes de colocarse las vestiduras para poder entrar. Pero esos ritos eran insuficientes, ya que dejaba una consecuencia de pecado debido a que era algo no perfecto. Mis hermanos, no perfecto. Eso traía, ¿qué cosa en el hombre? Conciencia de pecado. Mis hermanos, Dios nos ha librado de un corazón de mala conciencia. Él nos ha purificado por medio de su palabra. Dice su palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ya no tenemos una conciencia muerta al pecado como los del mundo. Nuestro acercamiento ya no es como el mundo. Mis hermanos, ¿tienes un corazón purificado delante del Señor? ¿Hay algún pecado en el cual perseveres que no te deja tener un corazón purificado de mala conciencia? Lo único que te puedo decir, ven a Cristo. El sumo sacerdote, Él te puede purificar, limpiar de todo pecado para vivir sin la conciencia mala de pecado. Acerquémonos a Dios, pero también debemos mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, como dice el versículo 23. Mis hermanos, ellos estaban siendo perseguidos, debían permanecer fieles en la profesión que profesaban. Hermano, estad firme. Mis hermanos, te aliento a que no desmayes, no desertes. Sea lo que sea que estés pasando, no te alejes de Dios. Mantente firme en la esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo texto nos dice, fiel es el que prometió. Por eso debemos mantenernos firmes. Por eso, mis hermanos, no debes desertar, sea lo que sea que estés pasando. Porque fiel es el que prometió. Él no falla. Podemos estar seguros, podemos descansar y, mis hermanos, estar tranquilos. Podemos, como dicen por ahí, dormir tranquilos. Porque sus promesas están sobre aquel que es fiel con respecto a que Él prometió. Mis hermanos, tu esposo te puede fallar, tu esposa te puede fallar, tus hijos te pueden fallar, tus hermanos te pueden fallar, tus amigos te pueden fallar, pero Dios no puede fallar porque Él es fiel. Él no miente, Él es fiel, sus promesas están sobre aquel sumo sacerdote, sacrificio perfecto que no falla. Si Él prometió ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros, el sacrificio perfecto para perdonarnos. Y por último, quienes viven en el nuevo pacto deben considerar ciertas cosas. No solamente acercarse con un corazón limpio, no solo, mis hermanos, acercarse en plena certidumbre de fe, con un corazón purificado, sino que también dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras en el versículo 24 y 25. Pero ¿qué pensamos cuando nosotros hablamos de amor? ¿Pensamos en esas cosas relacionadas con el romanticismo? ¿Pero qué es lo que nos dice la Biblia con respecto al amor? ¿Qué es lo que nos menciona? Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de amor según la Escritura, debemos pensar en el cumplimiento de sus mandamientos. Recordemos de que Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Esto es,
que sabemos que estamos en Él. Y todos estos mandamientos se resumieron en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que nos dice acá? Que nosotros debemos estimularnos al amor. De forma práctica debemos estimularnos al amor. Debemos provocar al amor y las buenas obras. Y fíjense acá, mis hermanos, que el autor no está desconociendo de que ellos estaban en persecución. No lo está desconociendo. Y aún así los estimula a que estén juntos. Aún así los estimula a que exista comunión para fortalecer ese amor. Y lo otro que también el autor demuestra, que uno de los mayores deberes de los cristianos en ese tiempo era la hospitalidad y de ser compañeros de sus padecimientos. Luego en Hebreos capítulo 13, en Hebreos capítulo 12, dice que deben permanecer en el amor fraternal. No olvidéis de nuestra hospitalidad, porque ellos sin saberlo, hospedaron ángeles. O sea, la hospitalidad en ese tiempo era importantísima. Y no solamente dice que tenían que ser compañeros de su padecimiento, porque dice Hebreos 10, 32, 33, pero recordad los días pasados cuando después de haber sido iluminados, soportáis con gran lucha los padecimientos por una parte, siendo hechos espectáculo público de oprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. ¿Cuáles son aquellos estímulos al amor y a las buenas obras que nosotros podemos practicar hoy en el nuevo pacto? Por ejemplo, llamar es un estímulo que provoca al amor. Juntarse en torno a la palabra también es un estímulo de amor entre nosotros los hermanos. Mis hermanos, ¿has pensado cómo hacer buenas obras con nuestros hermanos que están sufriendo? ¿Has meditado cómo generar, cómo provocar ese estímulo de amor y en las buenas obras? Y esto me ha hecho pensar el que como yo demuestro mi hospitalidad, no solo demuestra también abriendo nuestra casa, sino que el cual es lo más común, sino que también hay obras que derivan de la hospitalidad, como por ejemplo, saludar con amor fraterno. Es parte de la hospitalidad a nuestros hermanos, ser amables los unos con los otros. Eso provoca, eso estimula al amor. Saludar, por ejemplo, con un ósculo santo, como lo dice Romanos 16, 16. Es un estímulo de amor del Señor que se practicaba antiguamente en los cristianos anteriores. Reunirnos a compartir es un estímulo también de amor y no hacer a excepción de personas. Compartir, mis hermanos, la cena del Señor también es parte de estimularse al amor y a las buenas obras. Todos aquellos son buenas obras que todo creyente que es parte del nuevo pacto debe hacer. Pero la pregunta, ¿cómo llevamos a cabo con mayor énfasis esas cosas? Si no es reuniéndonos en torno a la adoración del Señor. Y dice el versículo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Recordemos que el culto del antiguo pacto fue ¿por quién convocado? Por Dios mismo. Ahora en este tiempo también ha llamado a que nos reunamos, mis hermanos. Y el autor enfatiza a nuestros hermanos que a pesar de la persecución se reúnan por algunos, dejaron de reunirse en la casa del Señor. Muchos autores dicen de que en ese tiempo no había iglesia, por ende se reunían en las casas. Pero ¿cómo lo aplicamos hoy en día? ¿Cómo nosotros nos reunimos en la casa del Señor en torno a la adoración del Señor a través del culto, del día del Señor? Mis hermanos, el autor tiene en mente los ritos del culto del antiguo pacto, donde Dios ordena que por medio del sacerdote se oficiaba la adoración. Para el sacerdote tenía que tener cierta preparación para entrar en el lugar santo o santísimo.
Hoy es Dios también, mis hermanos, quien ha ordenado su día para adorarle de forma colectiva, en adoración a Él. De hecho, mis hermanos, ¿cómo preparamos a nuestra familia para el día del Señor? La misma confesión de fe nos dice que nosotros debemos preparar nuestro corazón para el día del Señor. ¿Cómo nosotros nos preparamos como familia para poder venir a este culto que lo ha oficiado, que lo ha ordenado el Señor? Si yo te pregunto si fueras citado por el presidente de la República a una reunión, ¿te prepararías lo que vas a hablar? ¿Te prepararías en poder llegar puntual? Porque es una persona importante. Es una persona, es el número uno, podríamos decir, de Chile, es el presidente de la República, una persona importantísima dentro de nuestra nación. Pero mis hermanos, pareciera que nosotros nos hemos olvidado de alguien mayor que ha convocado esta reunión. Y que parte de la devoción de Dios también, mis hermanos, es prepararnos como familia, prepararnos como individuo para presentarnos a quien oficia este culto, no como en el antiguo pacto, sino como en el nuevo pacto, reuniéndonos todos para adorar y bendecir y para poder escuchar lo que el Señor nos dice. Menciona el autor también que algunos tenían por costumbre no congregarse. Y esto nos lleva a pensar que uno de los primeros indicios de la apostasía era abandonar, mis hermanos, la comunión con los hermanos. Dejar de congregarse. ¿Cuáles son tus motivos, mis hermanos, para no congregarte? ¿Cuáles son tus motivos para no venir a la iglesia para el día del Señor que el Señor ha establecido? ¿Ves el peligro de no hacerlo? Mis hermanos, ellos que estaban desertando de la fe, volviendo a los ritos antiguos, dejaron la comunión con los hermanos. Dejaron, mis hermanos, el reunirse, el congregarse. ¿Tuviste que sacrificar algún animal, mis hermanos, para entrar al culto? ¿Tuviste que lavar tus ropas antes de poder adorar al Señor? ¿Se te impidió poder entrar acá para reunirnos para adorar al Señor? ¿Hubo algo que te impidió poder hacerlo? Ahora, ¿por qué es necesario estar juntos, reunidos y congregarnos? Porque debemos exhortarnos unos a otros, ya que el día, mis hermanos, se acerca. Y cuando habla del día del Señor, el día en que el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Si nosotros vemos la Escritura, da mucha relevancia que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. Por ejemplo, Romanos 15:14, amonestados los unos a los otros, alentados los unos a los otros, 1 Tesalonicenses 4:18, animados unos a otros y edificados unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorar por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Mis hermanos, es la forma en cómo tendremos la oportunidad de exhortarnos, reuniéndonos como iglesia, reuniéndonos como hermanos, unos a otros. Y esto nos lleva a pensar que no es solamente venir, que no es bueno solamente venir y correr del culto. Porque muchas veces en las conversaciones que nosotros tenemos como hermanos es allí donde tenemos la oportunidad de preguntarle al hermano cómo está. De preguntarle al hermano cómo está su vida. Porque puede que ahí haya tiempo para exhortar, puede que allí, mis hermanos, haya tiempo de ser edificados unos con otros. Mis hermanos, recuerda que la forma de poder ayudarnos a avanzar en la vida espiritual es que entre nosotros haya exhortación mutua. Tu hermano es uno de los mayores instrumentos de santificación en tu vida como cristiano. Pero el autor menciona el día del Señor. ¿Has estado a tiempo para poder exhortar a tu hermano? Mis hermanos, el tiempo no es circular, no vuelve, pasa. ¿Has dejado pasar cosas para exhortar a tu hermano, para edificarlo? El día se acerca, mis hermanos, y debemos estar exhortándonos los unos
a los otros. Y esto nos lleva a concluir que el antiguo pacto con sus sacrificios no eran suficientes para quitar el pecado. Solo Cristo fue el sacrificio perfecto que quita el pecado. Lo segundo, ser partícipe del nuevo pacto es tener entrada libre al trono de la gracia bajo el sacerdocio celestial de nuestro Señor Jesucristo. Por consecuencia, debe moldear nuestra conducta con frutos dignos de un hijo del Señor. Lo tercero es que Cristo es mayor que todo el antiguo pacto y que la única forma de entrar en el nuevo pacto es por medio de Cristo. Mis hermanos, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que caminar de rodillas de aquí a lo Vázquez. Cristo ya hizo el sacrificio. Cristo ya nos dio el libre acceso para poder acceder a Él. Ahora, si el pacto fue inaugurado por medio de la muerte de Cristo, yo te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Ya que solo por Él nosotros vamos a tener entrada a este nuevo pacto. Y recuerda que esto implica un cambio de corazón. ¿Es tu corazón un corazón de carne y no de piedra endurecido por el pecado? Hermanos, recuerda de que ya no te puedes acercar a Dios por medio de sacrificios. Es solo si Él te lo permite. Y no es por medio de una penitencia que podrás entrar a las promesas del nuevo pacto. Por eso el mensaje del Evangelio es: ven a Jesús. El mensaje del Evangelio es: ruégale a Cristo que te salve y que te haga partícipe de este nuevo pacto. Mis hermanos, ¿ha cambiado tu corazón? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo es que te acercas a Dios? ¿Estás en Cristo? La invitación en esta mañana es que te acerques al Señor. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, por habernos hecho entender lo importante, Señor, que es estar en tu gracia, que tenemos libre acceso, que no hay nada que nos impida acercarnos a ti, que todo, Señor, lo que podamos hacer no es digno para que podamos nosotros acercarnos, Señor, a tu presencia, sino que la única forma en que nosotros nos acercamos es por medio de Cristo, el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto en el cual nosotros tenemos libertad y confianza de acercarnos. Señor, ayúdanos a que podamos estar en este nuevo pacto que es por medio de Cristo. Si no es así, Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y podamos rogarte y pedirte que nos salves para que podamos ser insertos en este nuevo pacto y estas promesas que tú has prometido. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este día, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.